Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Animación y colisiones como base para la simulación. Disney 9 Old Men, Disney y sus 9 ancianos. Los 9 ancianos de Disney fueron los pioneros en la producción de animaciones en la compañía de Walt Disney y en quien delegó cada vez más tareas en el departamento de animación a principios de la década de 1950, cuando sus intereses se expandían y se diversificaba su campo de acción. Este texto fue obtenido precisamente de Wikipedia. La animación y sus 12 principios. Los principios de la animación que fueron creados por Disney 9 Old Men, animación en 2D, 3D, tradicional y digital. Los 12 principios de la animación son una lista de normas que se publicaron en un libro de The Illusion of Life, La ilusión de la vida, escrito en 1981 por Frank Thomas y Ollie Johnson, dos pioneros de la animación de Disney en los años de 1930 a 1950. Una serie de principios que tenemos que tener en cuenta siempre que queramos realizar cualquier tipo de animación. Y recuerden ustedes que la animación precisamente nos da una de las herramientas más importantes para la simulación. Por eso es tan importante trabajar los principios de la animación, o por lo menos comprenderlos para poderlos aplicar de algún modo. ¿Qué es animación? La animación es el proceso por el que se logra dar movimiento a dibujos u objetos inanimados, ya sean dibujos, renders o fotografías. La animación 3D, dibujo tradicional, figuras de stop motion, etc. Típicamente o técnicamente, la animación viene a ser una secuencia de imágenes que al montarse de forma consecutiva logran generar un efecto de movimiento creíble en nuestro cerebro. ¿Qué es la animación? Animar tiene su origen en el latín anima, y cuyo significado es alma. Por lo tanto, animar consiste en dar alma a un personaje o un objeto de forma que parezca que éste cobra vida, piensa y actúa por sí mismo. En definitiva, un animador 3D, 2D, stop motion, etc., sin importar la técnica, debe tener la capacidad de dar la vida a sus personajes, aspecto creado o creador más bien del animador. ¿Qué es entonces la animación? Animar es darle alma a un personaje, es un trabajo de pura interpretación o acción de actuar del animador a través de sus personajes. Por ello, en un principio tenía mucho más que ver con el proceso artístico que mecánico. La observación de los seres vivos y la observación de cómo funcionan los elementos que nos rodean es lo que permite a los animadores darle más credibilidad a su animación. ¿Cuántos tipos de animación existen? Existen numerosas técnicas para realizar animación. Sin embargo, para estudiarlas se dividen en dos tipos. Por un lado, la animación tradicional, realizada mediante técnicas tradicionales o artesanales, y por otro lado, la animación digital, realizada mediante programas y herramientas informáticos en un ordenador. ¿Qué tipos de animación? Para ser un buen animador,
Se tiene que tener siempre una base en la formación de artes tradicionales. Además, en la industria de la animación se suelen combinar las técnicas de artes tradicionales con las de animación digital en mayor o menor grado para obtener un buen resultado. En la animación tradicional existen muchas técnicas de animación tradicional, casi tantas como artistas. Se van a explicar las utilizadas para lo que se conoce como el gran público, o sea, el público que busca estos personajes animados, estos personajes donde el animador les está dando vida. Esto es técnicas que utilizan la mayor parte de los animadores para trabajar dentro de la industria de la animación. Vamos a comenzar por explicar qué es la animación 2D tradicional. La animación tradicional es aquella que se crea dibujando a mano y con técnicas tradicionales, lápiz y papel. Cada uno de los fotogramas que intervienen en una secuencia. Entonces hay que dibujar, no sé, 200, 300 fotogramas, ponerlos en secuencia y después irlos pasando con una periodicidad constante, ¿sí?, o variable dependiendo del efecto que se les quiera dar, para que se vea un efecto de movimiento en esos personajes. Esto que le llamamos fotograma no es otra cosa más que una fotografía, un dibujo, una imagen, un cuadro que se va a ir pasando por una velocidad específica de cuadros por segundo. Los animadores en Disney establecieron para sus dibujos animados 24 fotogramas por segundo, o sea, 24 dibujos por cada segundo de animación. Esta velocidad logró precisamente que el ojo humano no se dé cuenta de ese cambio de imágenes. Si fuera menos, sería posible que el ojo humano alcanzara a ver el paso de las imágenes. Con más, sí se puede, no lo va a ver el ser humano, pero sería un consumo de recursos muy grande. La animación 2D digital, es aquella que se realiza mediante técnicas digitales o informativas. Aunque el proceso de nivel artístico es el mismo que la animación tradicional, las herramientas y fotogramas que existen actualmente facilitan el proceso y los recursos, dejando este tipo de producciones al alcance de cualquiera que tenga un ordenador o una computadora. Los fotogramas más utilizados son TV Paint. Sí, los programas más utilizados para generar precisamente los fotogramas son los TV Paint, Toon Boom, Adobe Animate, After Effects, Flash, Unity 2D, Maya 2D, Unreal 2D, etc. Estamos hablando de animación 2D. Obviamente hay varios de estos programas que también trabajan la animación 3D, pero eso lo vemos un poquito más adelante. Aunque una vez más existen infinidad de técnicas, se pueden diferenciar tres grandes tipos para animación 2D digital. Uno se conoce como full frame, el otro cutout y el otro rotoscopía. Vamos a hablar rápidamente nada más para explicar cada uno de estos términos. Por ejemplo, la animación 2D digital full frame es la creación de fotograma a fotograma, es decir, el mismo método de la animación de dibujar, solo que hacerlo de manera digital, generar 24 imágenes por segundo, creado por los pioneros. Este método fue creado por los pioneros de Walt Disney, pero utilizando una tableta digital o un monitor Wacom ThinkKit en vez del lápiz y el papel sobre una mesa con luz. La animación 2D cutout proviene de la animación con recortes, más conocida como en el inglés como cutout. Se usan figuras recortadas, ya sea de papel o incluso fotografía. La técnica consiste en mover y reemplazar diferentes partes de las marionetas
de las marionetas que obtenidas en diversas poses, o sea, de estas marionetas fotográficas, vamos a decir, creando así la ilusión de una vida del personaje. Actualmente existen métodos digitales de animación cutout muy sofisticados y eficientes, capaces de proporcionar infinitas posibilidades mediante sistemas de huesos 2D y bibliotecas. Estos sistemas de huesos se conocen como rigging 2D, vamos a decir, para poder generar movimientos, y bibliotecas para expresiones. Animación 2D en cutout. También los tiempos de producción son mucho menores que en full frame y no requiere de grandes dibujantes o dibujantes especializados. Es muy utilizada para realizar series de animación 2D. Algunos ejemplos son precisamente el South Park, Peppa Pig o Calico Electrónico. Estos son dibujos, programas de dibujos animados que podemos ver en la televisión. La técnica de rotoscopía de animación, que recurre al antiguo método de colocar láminas transparentes de acetato o papel encima de una filmación secuencia de fotografías. Esto tiene el objetivo es calcar el contorno de los objetos y personajes grabados. Aunque se supone que en Blancanieves Walt Disney utilizó rotoscopía, no es un método muy recurrente para las grandes producciones, debido al efecto relativamente inquietante que produce esta técnica, porque se llegan a dar movimientos de traslape que no son muy cómodos. ¿Qué es la animación stop motion? El origen de la animación stop motion fue el zótropo o zótrope. El zótropo, también conocido por Dedalum, es una palabra que proviene del griego zo, vida, y trope, que gira, o sea, el giro de la vida, o la vida que gira, o el giro que da vida, que es es una interpretación un poco más correcta. Y originalmente fue inventado en 1834 por William George Horner. Es un cilindro móvil con una serie de ranuras equidistantes intercaladas con una secuencia de imágenes impresas en su interior. Al mirar a través de esas ranuras cuando se está girando, mientras gira, se produce el efecto óptico de movimiento en las secuencias de esas imágenes que se encuentran en este aparato. Más recientemente se desarrolló el zótropo de figurillas en secuencias y luces estroboscópicas, como el zótropo de Pixar, que permitió una técnica similar a la aplicada en las imágenes de stop motion, y otros ejemplos. Bien, seguimos con la animación stop motion. La animación stop motion es también conocida como claymation. Es la animación que se realiza mediante la captura de objetos y materiales reales creados con arcillas, plastilinas o cualquier otro material maleable. En stop motion no se animan dibujos, sino objetos estáticos o inmóviles colocados estratégicamente delante de la cámara. Esto genera cierta forma de estructura de escenarios. ¿Qué es la animación stop motion? Es el proceso que consiste en fotografiar dichos objetos en diferentes posiciones, guardando cierta continuidad para crear así la sensación de movimiento. Entonces decíamos, este tipo de animación, ¿sí?, nos ayuda a generar escenarios, simulación de movimientos, precisamente. La animación digital es aquella animación que ha sido realizada en un ordenador hardware mediante programas y herramientas digitales, software,
Al día de hoy existen innumerables técnicas para realizar animación por medios digitales. La más importante de ellas es quizá la animación 3D. ¿Qué procesos debemos seguir para la creación de una simulación? Bueno, la simulación obedece vamos a simular un aspecto de la realidad dentro de un escenario 2D, dentro de un escenario 3D, y obviamente tenemos que basarnos en lo que es un guión, que nos dice cuál es la secuencia de eventos que van a ocurrir en ese escenario para que podamos ver qué componentes necesitamos y qué personajes van a participar y cuál va a ser el rol de esos personajes. También necesitamos imágenes que pueden servirnos de fondo para esos escenarios. Storyboards, o sea, la distribución de componentes, de objetos, de partículas, etcétera, dentro del escenario. El diseño de personajes y escenarios, obviamente, si voy a pasar de un escenario a otro, cómo va a pasar el personaje de un lugar a otro, si va a haber objetos que estén en el primer escenario y en el segundo, ese tipo de cosas. También podemos manejar texturas, tal vez en un escenario, como vimos en el video anterior, puede tener ladrillos rojos, y en otro escenario esos mismos ladrillos ya no son rojos, pueden ser morados, amarillos, verdes, grises, dependiendo de la secuencia y eventos que estemos tratando de representar en el mismo. El rigging, también podemos buscar agregar factores de movimiento a los personajes, y esos factores de movimiento normalmente se relacionan con un esqueleto imaginario que le agregamos a los personajes para que ese esqueleto sirva de punto de movilidad para generar ciertos movimientos. Layout, ¿qué son los layouts? Los layouts son capas. Podemos tener una capa, otra, como lo creó por ejemplo Walt Disney precisamente en Blancanieves, que lo fue grabando por capas, en donde hacía interactuar árboles para que se viera como que estábamos entrando a un bosque. Es una forma de crear capas, en una capa de personajes, otra capa de componentes, otra capa de otros personajes, que al final de cuentas puede dar incluso la apariencia de profundidad, y eso nos da el efecto de 3D. Ahora, la animación corresponde a aquellas estructuras o aquellos, vamos a decir, situaciones o secuencias de eventos que generan movimiento dentro, ya sea en los personajes, ya sea en componentes dinámicos, etcétera, para dar esa sensación de atracción precisamente del espectador. La integración y postproducción es integrar todos estos componentes que hemos venido manejando y hacer la forma de producción necesaria para que estos componentes interactúen de la manera más profesional posible, para que puedan captar la atención del espectador y hacerle vivir esa experiencia. Bien. El proceso para crear la animación, decíamos que el guión es la determinación de la historia, el audio, los sonidos de fondo, efectos de sonido, pisadas, movimientos de objetos, respiraciones, risas, incluso pláticas, diálogos. Esto es parte del guión. Tenemos que definir todas esas estructuras. ¿Qué son las imágenes? Bueno, pues en las imágenes debemos de manejar la descripción de escenarios, movimientos de cámara, el arribo de personajes, el movimiento de los personajes y objetos de las escenas, interacción de los personajes entre ellos y los objetos de la escena, la descripción de las acciones y lo que se conoce como concept art. Con respecto al storyboard, el storyboard se convierte en el guión de una serie de imágenes secuenciales. Precisamente el guión gráfico de una obra, vamos a decir, es el storyboard. El guión de texto, lo que es el libreto, es el guión precisamente. La edición de los dibujos y montaje de los mismos en el video forman el storyboard, llamando animatic. Se define en el tiempo y la estructura final del video. Se añade locución y música referencial. Todo esto es el storyboard.
Ahora, el diseño de personajes y escenarios es la creación de escenarios y personajes de acuerdo con los planos establecidos en el storyboard. Las texturas son definidas por plantillas específicas, para poder generar diferentes vistas de los personajes y de los escenarios. El rigging, en este se cargan en escenarios 3D para construir a los personajes y los escenarios a manera de marionetas digitales llamadas rigs, con articulaciones, con control que ofrezcan facilidad para los animadores, y también la definición de los movimientos y texturas. Todo esto es parte del rigging. Bien, ahora el layout se crea una cámara virtual y se ubica a los personajes y elementos en su lugar dentro del plano. El layout precisamente es ubicar todos los componentes en un plano, y pueden ser varios planos que se pueden estar empalmando, se llaman layout. Animación, motion graphics, es una técnica que se utiliza para generar esa animación. Aquí se le da vida a los personajes y objetos inanimados. Los animadores le proporcionan a los objetos y personajes el don de la actuación, y a través de la expresión corporal permiten expresar lo que piensan y sienten los personajes, como si tuvieran vida propia. Por otro lado, la integración y postproducción es lo que hace que todo se integre. Integrar elementos del mismo ambiente, añade sombras y efectos, coloca el audio, logros, incluso la iluminación, y todo esto nos da los efectos específicos para la captura del público. ¿Qué es animación 3D? La animación 3D es un proceso informatizado utilizado por los animadores para crear secuencias de imágenes o renders mediante programas y aplicaciones que simulan la visualización tridimensional. Estas aplicaciones permiten la creación y manipulación de mallas poligonales, sistemas de huesos, riggings, texturas, iluminaciones virtuales, simulaciones, animación, etc. Estas escenas son convertidas posteriormente en los fotogramas que componen cualquier secuencia en las películas de animación 3D. ¿Cuáles son los 12 principios de la animación entonces? Son en realidad una serie de reglas que nacieron de la necesidad de crear un lenguaje entre los animadores de Disney. Durante muchos años, decenas de dibujantes y artistas se vieron obligados a aprender a dibujar animaciones mientras construían, casi sin saberlo, una revolucionaria forma de contar historias. Walt Disney Studios hacía animaciones al mismo tiempo que la inventaba y la propia animación. No existían documentos ni información, ni tan siquiera los conceptos para definir aquello que estaban haciendo. Los desarrolladores de Walt Disney tuvieron la necesidad de crear el propio lenguaje de la animación, esto es, crearon la jerga de la animación para el desarrollo de los principios. Entonces, ¿quién creó los 12 principios de la animación? Ya lo habíamos manejado, fueron creados por Frank Thomas y Ollie Johnson y recogidos en su libro, que es The Illusion of Life, que es la ilusión de la vida. Aunque estos principios se desarrollaron durante años por todos los animadores que trabajaron en la fábrica de sueños de Disney, fueron estos los artistas veteranos quienes se encargaron de crear el documento que recopilaría el gran legado de la animación. Anticipación es uno de los los 12 principios de la animación. No entiendo por qué se brincó hasta acá, lo regreso.
Los 12 principios de la animación están representados aquí y estos están en el libro, decíamos, de Frank Thomas y Ollie Johnson. El primero, llamado Cómo aplastar, estirar; el segundo, anticipación; el tercero, puesta en escena; el cuarto, hacia adelante; el quinto, seguimiento y superposición; el sexto, aceleración y desaceleración; el séptimo, arcos; el octavo, acciones secundarias; el noveno, tiempos; el décimo, exageración; el onceavo, dibujos sólidos; el doceavo, atracción. Bien, vamos a explicar rápidamente cada uno de estos principios. El primero, que es aplastar, estirar, o en inglés es squash and stretch, crea la ilusión de peso y volumen, actúa sobre un personaje mientras se mueve. La exageración y la deformación de los cuerpos, como si fueran flexibles, sirve para lograr un efecto más cómico o más dramático. El estiramiento también ayuda a dar sensación de velocidad o de inercia. Aquí hago la aclaración de que para lo que es la simulación, esto son cuerpos blandos que pueden cambiar la estructura de su forma. Muy bien, la anticipación, del inglés anticipation, prepara al espectador para una acción principal que el personaje va a realizar. O sea, antes de que realice la acción, lo prepara, lo anticipa para que el usuario esté ya esperando esa acción. Cada acción principal viene precedida por movimientos específicos. Esto anticipa a la audiencia qué es lo que va a ocurrir. Se deben anticipar los movimientos para guiar la mitad del espectador y anunciar lo que va a pasar. Esta técnica se divide en 3 pasos. Anticipación: nos prepara para la acción. La acción en sí misma, que es cuando se lleva a cabo, y la reacción, la recuperación en términos de la acción. El siguiente principio es precisamente el principio que se conoce como hacia adelante y pose a pose. Esto en inglés es stride, ahead and pose to pose. La animación pose a pose se consigue con dibujos claves hechos a intervalos a lo largo de la escena. En la animación hacia adelante se comienza con el primer dibujo y se sigue dibujando cada imagen hasta el final de la escena. Muy bien, ahora el siguiente corresponde, este es el mismo, pero el 4, vamos al 5, y esto es, el 5 nos lleva a lo que es el seguimiento y superposición, follow through and overlapping, que es seguimiento y superposición. Cuando el cuerpo principal del personaje se para, el resto de las partes del personaje continúan animadas para alcanzar ese cuerpo, como si se quedaran un poquito atrás y de pronto alcanzan al cuerpo. Ninguna parte del personaje se detiene a la vez. Estas 2 técnicas ayudan a enriquecer y dar detalle a la acción. En la acción continuada, el personaje aún sigue moviéndose después de la acción principal. En la acción superpuesta se mezclan movimientos múltiples que se incluyen en la posición del personaje. Muy bien, ahora el siguiente, que es el principio 6, conocido como aceleración, desaceleración, slow in and slow out, o sea, en inglés sería desaceleración, aceleración. Esto es cuando empieza la acción, tenemos más dibujos y más dibujos cerca de la siguiente pose. Esto es con la finalidad de que se vea una aceleración. Menos dibujos hacen que la acción sea más rápida y más dibujos hacen que la acción se vea más lenta. Se trata de acelerar, vamos a decir, el proceso de la acción y ralentizar el principio y el final de la misma. Muy bien,
Ahora, arcos. Los arcos, todas las acciones con algunas excepciones, siguen una trayectoria en arco o con forma circular. Los arcos se dan a la animación o le dan a la animación un estilo más natural y nuevo y un mejor flujo. Al utilizar trayectorias en arcos para animar a los movimientos del personaje, se le da una apariencia más natural, ya que la mayoría de las criaturas vivientes se mueven precisamente en trayectorias curvas. Es difícil que podamos tener una criatura que se mueva en trayectorias rectas. Nunca en líneas perfectamente rectas, siempre va a haber variaciones. Con respecto a lo que es el principio de la animación 8, que es las acciones secundarias, es una acción adicional en la escena utilizada como suplemento de la principal para reforzarla y darle más dimensión. Consiste en pequeños movimientos que complementan a la acción principal y de hecho son consecuencia de ella. La acción secundaria nunca debe estar más cerca que la acción principal. Por eso tenemos que tener cuidado en esta distribución. Los escenarios que van a conformar precisamente esa simulación de un aspecto de la realidad o de un aspecto virtual, etc. Muy bien. Los tiempos. El ritmo da sentido al movimiento. El tiempo que tarda un personaje en realizar una acción o las interrupciones y dudas en los movimientos definen la acción. También contribuye a dar idea del peso del modelo y de las escalas o tamaños. Más dibujos entre las poses hacen que la acción sea más lenta y suave. Menos dibujos hacen que la acción sea más rápida y nítida. El timing, que se llama ritmo, vamos a decir, es la frecuencia con la que pasan las cosas. Un ritmo nos va a definir el tiempo que tarda una acción en realizarse de un punto a otro. Para poder usar un ritmo, no solo se debe de tener o entender qué es el tiempo que tarda una acción, sino cómo afecta la elección de la rutina, del tiempo en nuestras acciones. Muy bien. El principio 10, que es la exageración, mantiene al personaje cerca de la realidad, pero lo deforma de tal manera que se exagere lo que se está buscando con este. Pero hay que presentar las acciones de una manera más salvaje y extrema. Y también esto permite acentuar una acción, generalmente ayuda y acelera a algo más creíble, acerca a algo más creíble. El principio 11 de la animación, que son los dibujos sólidos, toma en cuenta la forma en un espacio de 3 dimensiones, dándoles volumen y peso. Un buen modelado y un sistema de esqueleto sólido o un dibujo sólido, como se decía en los años 30, ayudarán a hacer que el personaje cobre vida. Tener en cuenta el peso, la profundidad y el equilibrio simplifican además posibles complicaciones posteriores en la producción debido a personajes pobremente modelados. El haploatracción, la PA o atracción, esto es la cualidad capaz de captar la atención de los espectadores, que es lo que tenemos que buscar como una primera instancia. Es el carisma de la acción lo que va a atraer al espectador. Se trata de proporcionar conexión emocional con el espectador. La forma de ser del personaje, esto es esa psicología del personaje es fundamental para este desarrollo. Entonces la forma de ser del personaje debe ser coherente con su forma de moverse.
Repasando la primera, segunda y tercera ley de la termodinámica para aplicarla a la simulación, podemos analizar las colisiones y comprender lo siguiente. Primero, la primera ley de la termodinámica, de la ley de Newton, hace rato dije termodinámica, perdón, estoy hablando de, dije aquí termodinámica, es ley primera, segunda y tercera ley de Newton, que son las que se aplican para lograr los aspectos de simulación, sobre todo por manejo de colisiones, de partículas, etc. Muy bien, entonces la primera ley de Newton: un objeto permanecerá en reposo o en movimiento a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Si un objeto se va moviendo, ¿sí?, y no hay ninguna fuerza que actúe sobre él, ninguna, ni fricción ni nada, el objeto se seguirá moviendo eternamente en la misma dirección y sentido y con la misma fuerza que lleva. La segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, es la fuerza neta que se aplica sobre un cuerpo para modificar su estado de reposo o de movimiento es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. Hago la aclaración de que esta parte la estoy repitiendo con respecto al video anterior para reforzar el concepto, porque son esos conceptos que de pronto nos provocan problemas para el manejo de los mismos. La cantidad de movimiento se representa por la letra P, que es momento lineal de un objeto, y se define con el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad. Esto se conoce como momento lineal. La segunda ley de Newton, también conocida como ley fundamental de la dinámica, la fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación temporal de la cantidad de movimiento de dicho cuerpo. Si la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es nula, la cantidad de movimiento del cuerpo permanece constante en el tiempo. La segunda ley de Newton, o ley fundamental también, seguimos hablando sobre ella. La igualdad entre fuerzas F que se aplica a un cuerpo de masa m y el cambio en un tiempo t de su cantidad de movimiento P, siendo la cantidad de movimiento P el producto de su masa m por la velocidad v a la que se mueve. Entonces tendríamos la fórmula que se representa como F igual al momento lineal P sobre el tiempo, y esto sería igual a la masa por la velocidad sobre el tiempo. Bien, continuando todavía con el análisis de la segunda ley, podemos analizar que la fuerza que un objeto tiene por su movimiento es la cantidad de movimiento lineal, momento lineal P, sobre el tiempo, y esta se escribe, decíamos hace ratito, como la masa por la velocidad sobre el tiempo. Y recordando que la aceleración es A igual a V sobre T, o sea, velocidad sobre tiempo, entonces podemos reescribir la ecuación como sigue: la fuerza igual a la masa por la velocidad sobre el tiempo. Pero si la velocidad sobre el tiempo es igual a la aceleración, entonces la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y esta es la ecuación principal de la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton, o principio de la acción y reacción: por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, ésta realiza una fuerza de igual intensidad y dirección, pero en sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo. A esta tercera ley, a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de idéntica magnitud pero en sentido opuesto. Si un objeto X empuja a un objeto Y con una fuerza F, y reacciona sobre X con la misma magnitud y dirección que la fuerza F. Si un objeto como una canica empuja un resorte totalmente elástico con una fuerza dada por su masa y su velocidad en un tiempo dado, el resorte impulsará en sentido contrario a la canica con la misma fuerza que la canica lo empujó. Esto lo vamos a analizar precisamente en la colisión elástica. Esto en el video anterior lo analizamos, pero de aquí vamos a partir para un análisis posterior de clasificación de colisiones. Aquí tenemos entonces que
si tenemos aquí la canica con una velocidad constante dirigiéndose hacia el resorte, ¿sí? Velocidad sobre tiempo, entonces tenemos una primera ley de Newton aquí, que es precisamente que la canica trata de conservar su velocidad o su reposo, ¿sí? Si no hay fuerza que lo modifique. Pero al llegar y colisionar contra el resorte, pues obviamente este resorte va a tratar de detener el avance de la canica. Al hacer eso, el resorte se va a compactar, pero va a generar una energía potencial en esta zona y obviamente en el cuerpo del resorte, que cuando llegue al mínimo con velocidad cero, entonces esta parte de la compresión en donde esta canica le está dando esa energía a este resorte por compactación, va a transformarse en un tipo de energía potencial que después impulsará de regreso a la canica. Por ejemplo, si ya tenemos esta parte con el resorte presionado, obviamente el resorte va a tener una energía potencial capaz de regresar a su posición normal, que es esta, pero con una fuerza precisamente igual a la que la canica le impulsó, pero en sentido totalmente contrario. Estoy hablando de un caso hipotético de una colisión elástica, o sea, porque vamos, aquí estoy diciendo que no hay fuerzas que actúen sobre la canica ni sobre el resorte. Esta energía es la tercera ley de Newton, que va primero a almacenarse sobre el resorte, y en el momento que ya no haya esa presión, el resorte va a dispararse impulsando a la canica en sentido contrario a como fue comprimido. Esto es la tercera ley de Newton. Muy bien, de aquí se desprenden las colisiones que esta colisión que vimos es una colisión elástica, ¿sí? Es hipotética, ¿sí? Pero es elástica. Ahora, la colisión inelástica, también conocida como colisión plástica, es una situación en la que la canica llega con una fuerza, va a tratar de conservar su movimiento, pero va a chocar con el resorte. Este se va a comprimir, pero va a llegar al punto de compresión máximo y, ojo, va a conservar toda la energía, pero no la va a liberar, o sea, no se va a regresar hacia acá. ¿Esto qué va a pasar? Pues que precisamente aquí se cumple la primera ley de Newton, ¿sí? Porque esta va a tratar de conservar su velocidad, pero aquí cuando empuje el resorte, este lo va a detener y va a absorber toda la energía de movimiento de esta. Esta es la segunda ley de Newton, pero como no hay una reacción en sentido contrario, entonces no se aplica la tercera ley de Newton. Entonces la primera, segunda, tercera ley de Newton permiten en un momento dado representar matemáticamente muchos de los procesos de la simulación al analizar el efecto de las fuerzas sobre los componentes que conforman los escenarios. Bien, hablando de colisiones, si dos cuerpos se aproximan entre sí lo suficiente como para intentar ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, esto provoca una colisión. Por ese acercamiento se provoca un choque entre los cuerpos, provocando que entre ellos actúen fuerzas internas que hacen que su momento lineal P y su energía varíen, produciéndose un intercambio entre ellos de las fuerzas de cada uno de los cuerpos involucrados en la colisión. Si dos cuerpos se aproximan lo suficiente para que exista interacción entre ellos, se dice que se produce una colisión o choque. Las colisiones entonces son fenómenos extremadamente frecuentes en la naturaleza. De hecho, la mayoría de las cosas que podemos observar pueden generar colisiones, esencialmente cuerpos blandos y sobre todo los cuerpos desarrollados o creados o estructurados por partículas, como por ejemplo el agua, el aire, etc. La característica fundamental de una colisión es que las fuerzas que interactúan únicamente durante el evento son fuerzas intrínsecas,
o sea, internas a los cuerpos involucrados. Por este motivo, la velocidad del centro de masa del sistema durante la colisión es constante, ya que la aceleración del centro de masa es producida únicamente por fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Haciendo un análisis rápido, la segunda ley de Newton nos indica que la fuerza neta sobre un objeto es igual a la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento y se denota como F igual a delta P, o sea, el cambio de movimiento con respecto al cambio del tiempo. Por lo que el impulso se considera como el cambio de la cantidad de movimiento delta P y por lo tanto se puede expresar como delta P igual a fuerza por delta T. Este concepto ayuda a comprender las fuerzas que actúan en un tiempo corto. En las colisiones elásticas se produce la conservación de la cantidad de movimiento y de la energía. Si dos objetos son muy duros y elásticos y no se produce calor durante el choque ni deformación obviamente de estos, se conserva la cantidad de movimiento y de energía cinética. Esto es la suma de las energías cinéticas o de movimiento, es la misma antes y después de la colisión. Durante un momento en el que los objetos en colisión están en contacto, ¿sí? Cuando las dos partículas se juntan y están en contacto, la energía en ese punto se almacena en forma de energía potencial elástica y es lo que hace que esos puntos se repelan después de la colisión. El choque en el que la energía cinética total se conserva se llama choque o colisión elástica. Aquí tenemos entonces que un choque elástico, durante la colisión la energía se transforma en energía potencial justo en el punto en donde las dos canicas se juntan. En este punto se transforma y se acumula la energía potencial que las va a impulsar en sentido contrario a ambas canicas. Esto es antes del choque, durante el choque y después del choque, suponiendo que la masa 1 y la masa 2 y la velocidad 1 y velocidad 2 son iguales, porque si no obviamente iban a salir en distinta manera. Muy bien, ahora esta colisión que acabamos de ver se conoce como colisión ideal. Las colisiones elásticas son casos ideales, casi nunca suceden, ya que en una colisión real hay pérdida de energía por deformación y por generación de calor, o que un cuerpo, uno de los objetos esté más pesado que el otro, y entonces esto genera desviación en el rebote y entonces esto ya no genera una colisión ideal. Pero las colisiones se clasifican de la siguiente manera. Primero, clasificación de las colisiones. Colisión elástica perfecta. No se pierde energía cinética, la energía antes y después de la colisión es la misma. Colisión inelástica. Parte de la energía cinética se pierde en la colisión. Colisión completamente inelástica. La energía se pierde durante la colisión, sin embargo, no se pierde toda la energía cinética del sistema, ya que se impone la conservación del movimiento y por esto se conserva parte de la energía cinética. Se dan cuando dos partículas se fusionan y continúan en marcha como una sola partícula cuya masa es la suma de las dos originales. Tengo una partícula y otra, chocan, una partícula absorbe la otra y continúan con una trayectoria específica. Y esto es precisamente la colisión completamente inelástica. Ahora, las explosiones son otro tipo de colisión en donde una de las partículas se fragmenta, se rompe en fragmentos de las partículas o de los objetos. Es un proceso que inicia con una colisión y puede ser tratado matemáticamente como una colisión.
Las partículas se descomponen en fragmentos que adoptan movimientos independientes. Es lo opuesto a una colisión inelástica. La energía cinética del sistema aumenta normalmente a costa de la energía interna de origen químico que los componentes generan, y esa energía de origen químico, que al provocar el impacto puede generar la explosión, aumenta la velocidad de las partículas y por eso la energía cinética se incrementa. Muy bien, bueno, espero que esto les ayude a explicar el panorama y que les sea de mucha utilidad. Hasta aquí el video. Bien, les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, Tics para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.